Bueno, el trabajo práctico que estábamos, ustedes tenían otra numeración. Yo tenía como 30, ustedes creo que tenían 30 y pico. Pero es de la empresa Solex, ¿sí? Tengo que ajustar mi guía. Bien, lo que no me acuerdo es en qué caso habíamos quedado. Creo que en Montemayor ya habíamos hecho, ¿no? Este asiento ya habíamos completado o acá nos quedamos. No, en este nos quedamos, San Pedro. Ahora estoy recuperando la memoria, ya que ustedes no me contestan. Bien, San Pedro entonces fue lo último que hicimos. Recapitulando, en la respuesta a la circularización, San Pedro confirmó 19.500, que la diferencia corresponde a una nota de débito de intereses por atrasos en los pagos del periodo del 1 de marzo del 04, que fueron reconocidos y pagados por la empresa el 5 de mayo del 04. Bueno, si bien no nos explicita el práctico o sea, cuál es el periodo total por el cual se devengan los intereses, a falta de datos, nosotros vamos a hacer un reconocimiento parcial de intereses devengados hasta el cierre y un reconocimiento de intereses a devengar, ¿sí?, hasta la fecha de pago. Voy al Excel. Entonces, ahí está en el Excel. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, como les digo, esta diferenciación de intereses e intereses a devengar tiene que ver con un cálculo estimativo en función a los datos que tenemos, ¿sí?, en el práctico. Ahora, como auditores, esta discriminación tiene que ver con el interés total que se haya pagado a la fecha del pago, ¿sí?, si es que la empresa no hubiera, o sea, el proveedor en este caso, no hubiera vuelto a calcular intereses hasta la fecha del definitivo pago, ¿sí?, o ajustado de alguna manera este valor que en principio emitió por la nota de crédito, de débito, perdón, la nota de débito. Entonces, el cálculo total, digamos, de la diferencia, hemos visto acá, ¿sí?, San Pedro, la diferencia total es de 2.400. Dice que esos 2.400 corresponden a intereses y que esos intereses se abonaron junto con el saldo, ¿no es cierto?, de la deuda, con fecha, no tengo acá presente la fecha, si ustedes tienen el Word me pueden ajustar. No me ayudan, voy a buscarlo. El 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo. Ok, el 5 de mayo, entonces. ¿Cuál es el cálculo que vamos a hacer? Este ejercicio, nuestro ejercicio, ¿cuándo cierra? 31 de marzo del 18. Bien, 31 de marzo es la fecha de cierre de ejercicio. ¿Y de cuándo dice el enunciado que proviene el cálculo de intereses? Del 1 de marzo del 18. Del 1 de marzo. ¿Sí? Entonces tenemos del 1 de marzo al 5 de mayo, vamos a contabilizar el total de días por los cuales vamos a estar pagando intereses. O sea, vamos a considerar que se pagaron 2.400 pesos de intereses por este total de días entre el 1 de marzo y el 5 de mayo. ¿Cuántos días tenemos cuántos días tenemos en total? Vamos a hacer primero el cálculo. Del 1 de marzo al 5 de mayo, días totales de interés. Marzo 31, abril 30 son 61 y 5.
¿sí? 31 más 30 más 5. Son 66 días. Yo creo que lo había hecho por 65. Bueno, 66, 65 días vamos a... Profe, El pero 5 más... si pone resta desde el 1 de marzo, menos 5, hace la celda de la resta, le da el número. 66. No calculé, le digo, para hacerlo con Excel, resta celda 5 de 5 mayo menos... menos 1 de Sí, pasa marzo. que ahí voy a tener que cambiar el formato. Por ahí voy. Ahí arriba dice el número, personalizado número. Poquito más arriba. Ahí abajo. Yo lo hago acá, no sé cómo... 65 me da. Viste que en Excel cada uno tiene su técnica. En definitiva, 65 días, ¿sí? Entonces, lo que vamos a considerar es cuántos días suceden hasta la fecha de cierre, ¿sí? Vamos a copiar el formato. Hasta el 31 de marzo, que es la fecha, tenemos 30 días, ¿sí? Y la diferencia es lo que me van a quedar a devengar. Entonces, el cálculo que hice es los 2.400 dividido 65 por 30 días para computar el intereses como resultado negativo. Y luego 2.400 dividido 65 por los 35 días que quedan a devengar para el cálculo de los intereses a devengar, y todo esto lo sumamos al saldo de proveedores. ¿Sí? Entonces, proveedores va a aumentar en 2.400 para que concilie con el saldo de la circularización, pero va a quedar una cuenta regularizadora, intereses a devengar, que va a estar ajustando, en definitiva, este saldo por lo que no corresponde al periodo, sino que corresponde al ejercicio siguiente. Bien. Más allá del cálculo, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos acá, es importante que ustedes entiendan, digamos, el circuito que va a analizar el auditor en cuanto a la documentación de respaldo, ¿sí? O sea, nosotros decimos, encontramos la diferencia en la documentación de respaldo con la nota de débito del proveedor. Pero para asegurarnos estos importes y asegurarnos de que esté bien, digamos, contabilizado el ajuste al cierre, lo que vamos a verificar es, en hechos posteriores al cierre, ¿qué cosa? Que se haya pagado efectivamente. Que se haya pagado efectivamente y que se haya pagado los 2.400, ¿sí? Porque a lo mejor, no sé, el 5 No de serán los abril nos emiten 19.500. una... ¿Perdón? No serán los 19.500 porque nosotros teníamos 17.100, ahora le estamos sumando Claro, 2.400 de intereses. exacto. Eso de intereses, sí, pero yo digo, si cuando nosotros vemos en hechos posteriores al cierre que hay un pago, lo que le debemos, perdón, al proveedor es 19.500 en total, ¿sí? Con estos 2.400. Pero si nosotros vemos, no sé, supónganse Ahora, que el profe, le día, consulto. sí, Esos intereses que confirmó, no sé qué fecha fue la circularización, ¿no son a la fecha de la nota de débito que emitieron? Y correspondería asentar los intereses hasta esa fecha y después cuando se paga la diferencia. es justamente lo que estaba por decir. Si nosotros en hechos posteriores al cierre vemos de que existe otra nota de débito, ¿sí? Quizás, no sé, en abril o en días cercanos a mayo, porque en el caso ¿no es cierto?, nosotros no tenemos, dice que la empresa aceptó y pagó esos intereses, pero no sabemos en cuanto al interés que calcula el proveedor, ¿sí? No sabemos de cuánto a cuándo calculó los 2.400. Entonces, eso es lo que iba a decirles. Si en hecho posterior al cierre nosotros encontramos otra nota de débito o encontramos un pago mayor a los 19.500,
quiere decir que hay intereses que corresponden al periodo desde el cierre del ejercicio, del 31 de marzo al 5 de mayo, que nosotros no teníamos información a la fecha de la circularización y que correspondían a estos intereses a devengar. ¿Se entiende? O sea, acá nosotros hacemos en función a lo que tenemos en el práctico. Pero lo más probable es que estos intereses, de estos 2.400 pesos que nos informó el proveedor, hayan sido hasta no sé, hasta el 31 de marzo, hasta la fecha de la respuesta a la circularización, o hasta la fecha de emisión de la nota de débito. ¿Sí? Pero muchas veces, en acuerdo, ¿no es cierto?, quizá con el proveedor te dice, bueno, te hago una nota de débito por 2.400 y pagame el 5 de mayo. Entonces, en ese caso, sí ya estaría correcto, digamos, el asiento como lo hicimos. Por eso yo les aclaro, nosotros hacemos los asientos en función a los datos que tenemos. Pero, como auditores, ustedes van a tener que revisar la documentación de respaldo en hechos posteriores al cierre para ver si este devengamiento es así, es correcto, o hay otros intereses, ¿sí?, asociados al periodo posterior a la fecha de cierre de los estados contables. ¿Se entendió? Es decir, nosotros podemos encontrar otra nota de débito o podemos encontrar un pago mayor a los 19.500. Y en ese caso, el cálculo de los intereses va a variar. ¿Sí? Sí, profe. ¿Entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Punto 5. Punta del Este. Punta del Este dice, el análisis de confirmación de saldos es el siguiente según confirmación del proveedor local. El proveedor local informa 29.990. Punta del Este nosotros tenemos 21.890. Esa diferencia entre los 29.000 y los 21.000 y monedas que tenemos nosotros, la diferencia total está compuesta por estas partidas en tránsito. O sea, estas partidas en tránsito que dice acá son como movimientos conciliatorios, ¿sí?, o partidas conciliatorias entre el saldo de la contabilidad y el saldo del proveedor local, ¿sí? Este tipo de respuesta suele provenir de una respuesta de una circularización de tipo positiva, ¿sí?, donde además de pedirle la confirmación del saldo, le pedimos en este caso al proveedor de que nos explique, ¿sí?, cuáles son los últimos movimientos que tiene con la empresa, ¿sí? En este caso, entonces, esto puede ser la respuesta a una circularización positiva o bien puede ser el análisis que hace ya el auditor con la documentación de respaldo. Cualquiera de las dos cosas, pero les muestro que así también puede llegar a ser la respuesta a una circularización positiva. Bueno, entonces tenemos como partidas conciliatorias entre lo que dice el proveedor y lo que dice la empresa, una factura 9.850 recibida antes del cierre y recontada en el inventario. Lo que está recontado en el inventario es la mercadería, ¿sí?, no la factura. La factura se recibió antes del cierre y la mercadería también se recibió antes del cierre y se recontó en el inventario, ¿sí? O sea que tenemos acá un movimiento que la empresa no tiene contabilizado, o sea, no están dentro de estos 21.890. Por esta situación tenemos que realizar un ajuste, ¿sí? Ahora volvemos. Después tenemos la factura 9.860, que esta fue recibida después del cierre. Y ustedes me van a decir, y entonces si fue recibida después del cierre, ¿por qué es conciliatoria? Porque depende de la información y el tiempo de la información que tenga el proveedor local. Es decir, depende de en qué momento el proveedor local me contestó y qué momento tiene él contabilizada esta factura 9.860. Es decir, él puede haberla contabilizado en el mismo momento que emite la factura y a lo mejor esa mercadería todavía no había sido enviada a la fecha de cierre de nuestros estados contables. De cualquier manera,
como tampoco aclara que la mercadería hubiera llegado antes de la fecha de cierre ni hubiera estado recontado en el inventario, esta factura recibida después del cierre corresponde a una partida conciliatoria de tipo transitoria, ¿sí? Que se va a ajustar ya en el ejercicio siguiente. Es decir, esta partida, estos 3.500 se van a contabilizar como compra en el ejercicio siguiente y el ingreso de la mercadería en el ejercicio siguiente. Es decir, que esta no es para nosotros motivo de ajuste. Esta primera sí, esta segunda no. Después tenemos una nota de débito por intereses que no fue registrada en el libro de la empresa, por 1.000 pesos. Otra vez acá la aclaración de que no tenemos fecha, que eso es lo que nosotros debemos verificar en la documentación de respaldo, de qué fecha hasta qué fecha corresponde ese periodo de intereses, ¿sí? Como no tenemos datos, lo vamos a contabilizar con lo que tenemos. Pero bueno, este movimiento sí va a dar lugar a un asiento de ajuste, como el primero, no así la factura 9.860. Bien, entonces tenemos el punto 5, que es Punta del Este, ¿sí? 21.890 según la empresa, 29.990 según la respuesta a la circularización, 8.100 pesos. Esta diferencia total no quiere decir que tengamos que ajustar todo, ni que tengamos que necesariamente llegar al saldo de la circularización, ¿sí? Porque vimos que hay un movimiento, que es una partida conciliatoria, transitoria, que se va a ajustar en el ejercicio siguiente. O sea que no vamos a ajustar el total de los 8.100. ¿Sí? Vamos al punto 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ajustar? Yo lo dejo ahí, así pensamos un ratito. No lo puedo mover tanto. Bien. En el primer punto, entonces, tenemos una factura no contabilizada y una mercadería que tampoco, o que fue recontada en el stock. Es decir, a ver, la factura fue recibida, pero no contabilizada, y la mercadería fue recibida y fue recontada en el inventario. Y recuerden que estamos trabajando con el método de diferencia de inventario para los que no estuvieron la clase pasada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el asiento de ajuste por esa factura? Los Costo de escucho. mercadería, IVA, A proveedores. Costo de mercaderías, IVA a proveedores. Por la parte que corresponde a esa factura, a la factura 9.850, por total 3.600 pesos. ¿Sí? Recuerden, 3.600 pesos va a proveedores, ¿sí? O sea, la diferencia total va a proveedores. De ahí sacamos el neto y el IVA. ¿Por qué costo de mercadería vendida, no compras o no mercaderías? ¿Sí? Siempre tenemos que hacer el análisis de cuál es la influencia en el costo de las mercaderías vendidas. Compra no podemos utilizar porque es una cuenta de movimiento que ya tiene saldo cero, ¿sí? Si usáramos compra, tenemos que volver a hacer un asiento más de ajuste, contabilizando costo de mercadería vendida a compras, ¿sí? Cosa de anular de nuevo compra. Pero en la ecuación del costo de las mercaderías vendidas, que lo teníamos acá arriba para analizar, esta situación que estamos analizando ahora aumenta el componente de la ecuación compras. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, que aumenta compras. Aumenta. Aumenta compras, ¿sí? Y lo próximo que tenemos que decidir es si aumenta o no aumenta la existencia final. En función a los datos que tenemos. Profe, Sí. ¿por qué 3.600 ahí? Acá, Por la factura de 3.600, 28.50. te muestro el enunciado. El enunciado dice factura Ah, 9.850, ok. esta es la que estamos ajustando, No, 3.600. no aumenta existencia final porque ya está contabilizado en el inventario.
Exactamente. El enunciado decía que la mercadería sí había sido recontada en el inventario. Entonces, esa existencia final, acá, no se modifica. ¿Sí? No se modifica. Aumenta compras y no se modifica la existencia final. En consecuencia, aumenta el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Si aumentara la existencia final, es decir, si la mercadería no hubiera sido recontada, aumenta compra, aumenta la existencia final, pero no se modifica el costo. En este caso, no se modifica la existencia final, sino que aumenta compras y, por consiguiente, aumenta el costo de las mercaderías vendidas. Nosotros contabilizamos costo de mercadería vendida, IVA a proveedores. Recuerden siempre 3.600 a proveedores y luego saco el neto y el IVA. ¿Sí? ¿Qué IVA es este? Crédito. Crédito fiscal. Crédito fiscal. Bien. Profe, y ahí, por ejemplo, ¿se podría haber puesto intereses, o sea, todos juntos en el mismo asiento? Sí, ¿no? ¿Sí? Se puede, perfectamente. Lo único que, a los efectos, digamos, de que quede expositivamente más claro, lo hacemos en un asiento aparte, ¿sí? Como no tenemos datos de cuándo se pagan esos intereses, ni a cuándo corresponden, ni a qué periodo, directamente contabilizamos intereses 1.000 a proveedores, ¿sí? Pero esta información ¿No tiene IVA, profe? está sujeta, ¿No tiene y tampoco tenemos datos, pero podríamos calcularle, sería así quizás más correcto. Vamos a calcular. Perdón. Si es una nota de débito, tiene que tener IVA. Tiene IVA, claro. ¿Mm? No escuché. ¿Por qué hay algo que no me reconoce acá? Ah, una Profe, referencia cruzada. Sí. profe, ¿hasta qué fecha están las clases, ¿Van a dar clases? Para que Mitad por ahí de noviembre. termino el cálculo y te digo. Creo que era hasta el 18 de noviembre. ¿Usted quiere poner, 210 sería de IVA. el neto de 826,45 y el otro? Ok. Y 170. Sí, lo que pasa es que me da una referencia cruzada porque había puesto el mismo número acá. Entonces, sí es más correcto poner el IVA, ¿sí? Aunque no tengamos datos, pero sí, se supone que si ya me cobró IVA acá, al hacer la nota de débito también me tiene que cobrar el IVA acá. Bien. Próximo punto. Entonces dijimos, por la factura 9.860, esta nos queda como partida conciliatoria transitoria y no se ajusta, ¿sí? O sea, del total, de la diferencia total que nosotros teníamos con el proveedor, lo único que nosotros vamos a ajustar es 4.600, ¿sí? A diferencia de, acá, los 8.100 que teníamos como diferencia total, solamente vamos a ajustar una parte. Les aclaro esto porque muchas veces que dicen, bueno, como acá calculamos la diferencia, entonces tenemos que ajustar toda la diferencia. No, vamos a ajustar solamente lo que corresponde a ajustar. Próximo punto, Robles. S.A. Informa que la empresa le deuda 17.890 y que tiene en su poder un cheque diferido por 5.000 pesos que él va a contabilizar al momento de acreditarse en la cuenta dicho valor, ¿sí? O sea, según él, 17.890, Robles, según la empresa, 12.890. ¿Cuánto es la diferencia? 5.000. 5.000. Bueno, esos 5.000, por lo que plantea el práctico, la empresa le pagó con un cheque de pago diferido, no dice si propio o de tercero, pero le pagó 5.000 pesos a Robles con cheque de pago diferido. Ahora, se ve que Robles no tiene mucha confianza en ese cheque, dice, ok, yo lo mantengo,
pero voy a contabilizar como que se pagó el día que se acredite en la cuenta este valor, ¿sí? Esto sucede por lo general cuando son cheques de terceros, que la empresa no tiene, digamos, en este caso Robles, no tiene la seguridad de quién es el firmante, entonces dice, también yo te acepto el cheque, pero voy a considerarlo pagado cuando se acredite en la cuenta. Ahora, para nuestra empresa se llama Solex, para nuestra compañía Solex, esta situación requiere asiento de ajuste, no, ¿qué piensan ustedes? Y para la empresa cuando entregó el cheque de terceros, en teoría ya canceló proveedores y hizo o documentos a pagar o dio de baja contra otro activo, digamos. O sea, Ajá. canceló el pasivo. ¿Alguien más? ¿Alguna? Solo si se rebotan el cheque. Canceló el pasivo porque la empresa tiene... Si rebotan el cheque, entonces ahí tendría que hacer algún ajuste, mientras tanto no. Y ahí tendría... Mientras tanto... Si la empresa tiene contabilizado el cheque como cheque diferido, no va a tener que hacer ningún ajuste porque el cheque todavía no lo tiene, o sea, en realidad el cheque no está, si es propio, o sea, es un cheque, yo emití un cheque de pago diferido, que está ahí arriba en la información complementaria, dice que hay cheques de pago diferidos emitidos. Puede ser que la empresa tendría que dar vuelta porque no es todavía exigible, digamos. Sí, como habíamos tocado la parte de bancos en su momento, cuando era un cheque, que no era exigible todavía, depende de la fecha, había que darlo de vuelta y dejarlo como pendiente y después, bueno, se ajustará, en el momento que sea exigible el cheque, se hace la cancelación del pago. Ok, bueno. De todo eso que dijeron, entonces yo puse dos alternativas, ¿sí? Dependiendo de, o sea, nosotros vemos la situación y vamos a ver el registro que hizo la empresa, ¿sí? Si la empresa en el momento que entregó el cheque de pago diferido contabilizó, bueno, dice a proveedores porque toma de acá, pero contabilizó proveedores a documentos a pagar, ¿sí? Por 5.000, que es el primer caso que planteaba el compañero. Si la empresa ya contabilizó documentos a pagar, está bien, no corresponde ningún ajuste porque está contabilizado el otro pasivo, que es un pasivo documentado. ¿Sí? Ahora, si la empresa hubiera registrado proveedores a banco, ¿sí? Que muchas veces, esto es cuando, por ejemplo, es un cheque diferido pero propio. No me dice tampoco el práctico si es propio o es de tercero. Pero cuando es un cheque de pago diferido propio, la empresa suele contabilizar directamente proveedores a banco, ¿sí? Y en este caso, si la empresa hubiera contabilizado de esta manera, no corresponde porque este cheque de pago diferido tendría que estar contabilizado como documento a pagar y no como una salida de banco. Este tipo de ajuste, ya lo vimos cuando veíamos en las conciliaciones bancarias que teníamos como partidas conciliatorias cheque de pago diferido con un vencimiento bastante, digamos, mayor a la fecha de cierre de los estados contables. Entonces, si hubiera contabilizado proveedores a documento a pagar, está bien y no corresponde ajuste. Si la empresa contabilizó proveedores a banco, en ese caso, ¿qué ajuste tendría que hacer? Dice acá corregir, pero no le dice el asiento. ¿Cómo corregimos? Sacar de bancos y poner el documento. Banco y acreditar el documento. Banco a documento. Exactamente. Banco a documentos a pagar. A pagar. ¿Sí? Es decir, no es dar vuelta este asiento, porque a proveedores está bien que nosotros hayamos bajado esos 5.000 pesos. ¿Sí? Lo que hacemos es anular banco y mandar a la cuenta que corresponde, documentos a pagar. ¿Sí? O sea, este sería el asiento de ajuste en el caso que la empresa hubiera contabilizado directamente a banco.
Bien, pero si es así, solamente lo dejamos como partida conciliatoria y se va, en el mejor de los casos, se va a ajustar cuando el documento se pague en el banco. De cualquier manera, corresponde de que nosotros verifiquemos, por un caso como este, ¿sí? Y sobre todo que hay un indicio por parte del proveedor de que no quiere aceptar el cheque todavía, o no es que no lo quiera aceptar, sino que no lo va a contabilizar, es motivo suficiente como para revisar en hechos posteriores al cierre qué pasó con ese documento, ¿sí? Un cheque de pago diferido, en 3 o 4 meses que tenemos hasta la firma del informe de auditoría, tenemos que saber qué es lo que pasó, ¿sí? En el caso de que se hubiera pagado correctamente, no hay inconveniente, no hay ningún tipo de ajuste que hacer. Pero si ese cheque, supónganse que era de un tercero y hubiera resultado rechazado por falta de fondo, ¿qué sería lo más correcto hacer a la fecha de cierre de los estados contables? Hago acá con una tercera opción. Una opción C, en el caso de que el cheque rechazado en hechos posteriores al cierre. ¿Qué contabilizaríamos? ¿Qué haríamos en esta situación? Y yo daría de vuelta alta el documento a pagar, digamos, A proveedores. a proveedores, y después le daría la nota de débito correspondiente al proveedor que me entregó el cheque, al cliente que me entregó el cheque, la persona que me entregó el cheque. Al cliente, o sea, más que nada acá la situación no es con el documento a pagar, porque el documento a pagar puede quedar incluso allí. Podríamos nosotros reemplazar, ¿no es cierto?, al proveedor, nosotros no, la empresa, ¿sí?, podría reemplazar con otro documento a pagar. La situación más que nada es ver qué pasa con ese cheque que seguramente provino, ¿sí digo bien?, de un deudor por venta, ¿sí? O sea, nosotros recibimos ese cheque de un deudor por venta. Entonces, el mayor problema de no poder cobrar ese cheque es la pérdida por incobrable. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué situación tenemos acá planteada en el hipotético caso de que el cheque haya sido rechazado? Por un lado, podemos aumentar nuevamente proveedores, ¿sí? Es decir, documentos a pagar, A proveedores. para dejar, digamos, salvo que la empresa, como les dije recién, le haya hecho un cheque por la diferencia. Sí, pero en principio vamos a dejarlo así, los proveedores. ¿Sí? Ese sería el primer paso, vamos a decir, bueno, dejar la cuenta de proveedores como estaba, sin que considere ese documento a pagar. Ay, tengo un elemento acá, una memoria externa que cada rato me aparece. En un segundo le voy a sacar para que no me moleste. No me puedo llamar. Bueno. Este es el caso, entonces, dijimos de... y por otro lado, me va a dejar de molestar. Y por otro lado, tendríamos que generar una previsión, ¿sí? Por la incobrabilidad, ¿no? Siempre por el mismo valor. Esta situación solamente la podemos ver en hechos posteriores al cierre, ¿sí? Profe, y si el rechazo fue porque el documento, el cheque del tercero estaba por algún defecto formal o algún otro tipo de cosa.
Y bueno, todo eso se analiza, digamos, o sea, si no lo consideras incobrable, no haces la previsión, pero de cualquier manera tenés que volver el Por eso, proveedor pero ahí le cargo, primero le cargaría al cliente y después haría el reclamo al cliente correspondiente y si pasa un tiempo y el cliente no contesta, o sea, hace el pago, digámoslo así, ahí sí haría la previsión. Pero por ahí el cliente o no se dio cuenta o algún defecto formal y por eso también el proveedor no lo quería contabilizar porque vio el cheque y dijo, bueno, si pasa, no hay problema, si no, Exacto, pero si por no, eso salvalo. hay que analizar, digamos, el motivo del rechazo. Si el motivo del rechazo, no sé, falta de fondo, hay un reclamo y el cliente no te contesta, entonces contabilizas la previsión al cierre. Lo que quiero puntualizar es que en hechos posteriores al cierre me está dando, digamos, información para modificar los estados contables a fecha de cierre, ¿sí? Si no fuera todavía incobrable, si todavía existe la posibilidad del cambio de cheque, entonces en esa situación ese cheque, digamos, no me va a generar una incobrabilidad y tampoco me va a generar modificar saldos contenidos en los estados contables que estoy auditando. ¿Se entiende? O sea, acá haríamos este asiento en la medida de que tengamos un indicio de incobrabilidad. Lo que sí o sí que hay que hacer, digamos, es volver al saldo anterior del proveedor hasta que, bueno, la empresa decida pagarle de otra manera. ¿Sí? Sí, sí. Estoy analizando nomás la hipotética situación que esto me genere una previsión por incobrabilidad. Bueno, vamos al próximo. ¿Saben el calor que hace acá? El lado bueno es SEA. Informa que el anticipo de 20.000 pesos corresponde a una compra que fue entregada el 5 de abril del 04, por lo cual no corresponde registrar saldo alguno. Al lado bueno, vemos acá, tiene un saldo inverso, un saldo negativo. Que esto significa que la empresa tenía contabilizado un anticipo a proveedores con lado bueno. Pero el lado bueno que dice, está bien, sí, me habían anticipado 20.000, pero esa compra ya fue entregada, ¿cuándo? El 5 de abril. ¿Cuándo cierran nuestros estados contables? 31 de marzo. 31 de marzo, o sea, al 31 de marzo, esa compra de 20.000 todavía no había sucedido y por lo tanto esos 20.000 todavía al cierre constituyen anticipo a proveedores. ¿Sí? Pero ¿dónde están contabilizados? Están contabilizados en En la proveedores, no cuenta en de pasivo. anticipo a proveedores. Claro, están con saldo inverso en la cuenta de pasivo. Entonces, ¿qué asiento de ajuste deberíamos hacer? Anticipo a proveedores anticipo a proveedores a proveedores. Bien. Dentro, yo le pongo así, no es así. Vamos a poner así, bien. Anticipo a proveedores. Qué molesto esto. Anticipo a proveedores. Dentro del rubro, bienes de cambio. ¿Sí? Porque las resoluciones técnicas dicen que incluyen los anticipos por la compra de estos bienes. O sea, dentro del rubro bienes de cambio. Ahora sí le ocurrió molestar, porque está enchufado desde hoy la memoria externa, pero ahora cada 5 segundos me pide. Hace falso contacto. No lo puedo sacar porque dice que todavía está trabajando. Bueno, entonces anticipo a proveedores, pero recuerden que esto va dentro del rubro bienes de cambio. Por 20.000, que es lo que el total de la diferencia, ¿no? Entonces, de esta manera, aumenta proveedores en 20.000 y cancela el saldo negativo de 20.000 que tenía acá al inicio del práctico.
Al poner proveedores otra vez en el haber, va a cancelar estos 20.000 y me va a quedar lado bueno en 0 acá. Y me va a quedar el anticipo en el rubro bienes de cambio. Portillo informa que la empresa le adeuda el saldo correspondiente a la factura 4.321 por un valor de dólares 1.700 valuado a un tipo de cambio de 2,97. ¿Sí? Acá tenemos Portillo, según la empresa, tenemos una evaluación de 5.050, lo que tenemos como este saldo de proveedores en moneda extranjera, tenemos que verificar, digamos, la variación de la moneda a fecha de cierre. Acá dice que fue evaluado a 2,97. Vamos a ver si tengo datos. Ah, no tengo datos. Acá otros datos. El tipo de cambio al 31 de marzo era tipo comprador 2,98 y tipo vendedor 3. ¿Cuál es la evaluación que nosotros vamos a utilizar para la cuenta proveedores? Tipo vendedor. Tipo vendedor, ¿sí? Usamos comprador para el activo y vendedor para el pasivo, ¿sí? Entonces vamos a ajustarlo a 3 pesos. Es viejo práctico. Es viejo, sí, viejísimo. Yo el año pasado le pedí a los chicos que ajusten la fecha, ustedes tienen ajustadas las fechas, pero no nos habíamos ajustar los valores. Podríamos ajustar un poquito los valores. Bueno, no importa. A los efectos del cálculo no, quedan igual. Agréguele 2-0 nomás. ¿Sí? 2-0 te queda corto. No sé. Ah, no, 2-0, sí, 2-0. Entonces ya te fuiste para el otro Estaba acá lado. actualizado para el año que viene. Vamos No alcanza a ver eso. Anotá, Santi. Bueno, entonces lo que tenemos Bueno. que contabilizar es una diferencia de cotización. ¿Dónde está el cálculo? Más No sé arriba, dónde pero está el fíjate, me cálculo. parece. C64 dice. C64 es diferencia de cotización, pero esa es arriba, ahí, de 11. De 11. Bien arriba, Ah, acá arriba. donde tiene la tablita. Ahí. Acá, bien. Entonces, 5.050 es lo que tenía contabilizado la empresa, ¿sí? En los datos que tenemos. Y 1.700, 2,98 es la información del proveedor. No, 2,98 lo puse el comprador. El proveedor dice a 2,97, ¿sí? 1.700, acá está el valor, 1.700, nosotros tenemos que ajustar 1.700 a 3 pesos. ¿Sí? En este caso es 50 pesos la diferencia. Bueno, y ahí está, diferencia de cotización a proveedores, 50 pesos. Y el 9 parece que es parecido. Salomón dice, al analizar el resultado de la circularización, usted comprobó que con fecha 15 de marzo del 04 fue despachado por aduana un embarque adquirido a Salomón, según factura 824, del 20 de marzo. Al cierre del ejercicio, la mercadería se encontraba en aduana por trámite de nacionalización. La empresa importa con cláusula FOB. El valor de la compra es $3.060 al tipo de cambio 2,97. 3.060,60. Esa es la cantidad de dólares que tenemos que calcular. $3.060,60 por 3. El tema es, bien, por un lado, no estoy en el Excel, ¿no? No, por eso le hice lío eso. Yo estoy haciendo el cálculo. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Me quedé igual. Ahí está. Voy de nuevo acá arriba que le hice recién el cálculo.
Salomón, entonces el cálculo es 3.060,60 por 3, me da 91,80 la diferencia, ¿sí? La empresa tenía contabilizado, ¿sí? Porque ya está, digamos, en el mayor Salomón, lo único que hay que hacer es el ajuste. Y diferencia de cotización a proveedores. Ahora, dice, la mercadería se encontraba en aduana por trámites de nacionalización. La empresa importa con cláusulas FOB. La pregunta al cierre, más allá del ajuste que ya hicimos, ¿sí? En cuanto al pasivo, la pregunta es si al cierre esta mercadería es de propiedad de la empresa o no lo es. ¿Forma parte de la existencia final o no todavía? ¿Qué creen ustedes? En tránsitos. ¿Mm? ¿Está en la aduana todavía? Está la aduana, está en tránsito. Ok, está en tránsito, está en la aduana, eso sí ya sé, Sí. pero lo que yo quiero que ustedes me contesten es si la mercadería es de la empresa ya al cierre o no. ¿Tenemos que contabilizar mercadería en tránsito? Ya es de la empresa. No, ya de la empresa. El free on board significa que una vez que está despachada arriba del barco ya está. Ya está, ¿sí? Ahora, la mercadería es de la empresa, debería entonces estar en la existencia final, ¿sí? Debería formar parte de la existencia final, aunque no haya sido recontada en el stock, porque todavía no está en el stock. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, la empresa algo contabilizó, porque el proveedor está contabilizado, o sea, es decir, no es que no contabilizó la compra, la empresa contabilizó la compra. ¿Qué contabilizó la empresa? ¿Qué contabilizó la empresa? Habrá contabilizado mercadería a proveedores. Mercadería en tránsito, proveedores. ¿Por qué mercadería o mercadería en tránsito? Sí, la empresa Para utiliza compra, ¿sí? Por la cláusula. La empresa tiene que haber contabilizado compras, Compras. ¿sí? A proveedores, El movimiento, exactamente. ¿sí? ¿Y qué pasa? Después la empresa hizo el asiento de costo y esta cuenta compras la anuló, ¿sí? Al momento de hacer el asiento de costo de la mercadería vendida. Ahora, al cierre nosotros detectamos una mercadería que es de propiedad de la empresa, ¿sí? Está contabilizada la compra, pero ¿qué falta? Falta la nacionalización. Sí, más allá de eso, contablemente, ¿qué falta? Y falta, o sea, hasta la nacionalización, el tipo de cambio forma parte del costo de la mercadería. Por ende, tendría que modificar el saldo de compras, porque hasta que no se nacionalice, el tipo de cambio forma parte de... Una vez nacionalizada, un tipo de diferencia financiera, digamos, pero mientras tanto, debería formar parte del costo. Me voy allá abajo con el mismo, con la misma ecuación, así no me tengo que estar moviendo. Bien, entonces, según lo que me decía Ricardo, por un lado, esta diferencia de cotización en proveedores afectaría también la cuenta compras, ¿sí? O sea que acá nosotros tendríamos más, voy a poner así, más 91,80, el mismo valor. Profe, profe. ¿Sí? Yo me perdí ahí de dónde salió los 91,80. Hicimos el cálculo acá arriba. Salomón. 3.060 por 3, ¿sí? Te da 91.081,80 comparado con 9.090, que es lo que ya tenía contabilizado la empresa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, aumentaría la cuenta compras en 91.080 según
decía recién Ricardo, que aumenta, digamos, hasta la nacionalización, todo lo que varíe el valor de cotización de la compra en moneda extranjera. Pero ¿qué pasa acá? En la existencia final. No se modifica Falta inventariarlo. hasta que llegue. Claro, esa mercadería que está en aduana todavía no está contabilizada en la existencia final, porque no fue recontada, porque no estaba físicamente. ¿Sí? Perfecto. ¿O no? Sí, sí. Sí, sí, me O parece. sea, Sí, sí, que me va a aumentar la existencia final. ¿En cuánto me va a aumentar la existencia final? Cuando llegue. ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿Qué valor? En el total, en los 91,80 más o sea, en el total de la factura, 3.060,60 que calculamos por acá. 3. 9.181,80, que es el cálculo que hicimos al cierre. ¿Sí? Total, exactamente. Bien, entonces, aumenta la existencia final en 9.181, pero también aumenta compras en 91,80. ¿Sí? En definitiva, este es un saldo negativo, ¿sí? Porque es menos existencia final, y este es un saldo positivo. ¿En cuánto me afecta el costo? ¿Sí? ¿O no? ¿Me siguen? ¿Están por ahí? Sí, así. Estamos así. Estamos pensando. Sí. Bueno, esto es lo que hizo la empresa, esto lo dejamos de lado. Ahora, hicimos el ajuste de la diferencia de cotización a proveedores, ¿sí? Pero ahora tenemos que hacer el ajuste en el costo. ¿Qué va a pasar con el costo? Si aumenta, acá está negativo nada más que para los efectos del cálculo, pero aumenta la existencia final, ¿qué pasa con el costo? Disminuye el costo. Si aumenta la existencia final, disminuye el costo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería me siento para que disminuya el costo? A costo de mercaderías vendidas. Costo de mercadería. Bien. ¿Y en el debe? Compras. No, compras ya no puedo tocar más. Proveedores. Bueno, pero acá pues ya se dio. mercadería. Mercado en tránsito. Mercadería en tránsito. ¿Por cuánto dijimos? Por 9.090. ¿Qué es, en definitiva, el valor que tenía contabilizado? ¿Sí? Al principio. ¿Ok? Se me fue muy ancho. Ah, está bien. Bueno. Próximo. Ricardo Roth. El saldo de Profe, 12.800. está viendo el Excel. ¿Sí? No saben cómo me marea esto. Ahí está ahí el Word. Bueno. Sí. Ricardo Roth. Sí, porque uno está acostumbrado a cambiarse acá, ¿no? De Word a Excel y se olvida que hay que cambiárselo a ustedes también. Ricardo Roth. El saldo de 12.800 corresponde a un depósito efectuado en la cuenta bancaria de la empresa, en el Banco Boston, por el director Ricardo Roth, por disponer del mismo un excedente financiero. O sea, Ricardo Roth, para que se entienda, no es un proveedor. Es... ¿Quién es? No, Un director de la empresa. Es un director de la empresa, ¿sí? Entonces, por un lado, está mal en proveedores. ¿Y qué es lo que sucedió acá? un anticipo. Lo contabilizaron como una deuda con el director
Pero en la cuenta de proveedores, Proveedores, exacto. claro. Y no corresponde, pues no es un proveedor. Entonces lo que tenemos que hacer es reclasificar la deuda. Si bien, vamos a sacarlo entonces de proveedores. ¿Por qué monto era? 12.800. Y a, ¿qué es? Estamos en Word, ¿eh? Put. ¿Por qué no se cambian solos? Estamos Ricardo, director Ricardo, algo así. ¿Cómo le denominamos? ¿Cuenta particular? Particular, director. Ricardo. O sea, es un pasivo que tenemos con el director. El director. Puede ser acreedores también, ¿no? Acreedores varios. Acreedores, no, porque acreedores también supone la compra de algún bien, Algún un bien bien. de uso. Puede ser también como anticipo para futuras suscripciones de acciones. Para eso, para que Tendría que haber algún convenio, habría que investigar si Sí. no hay ningún convenio aceptado Claro. con el directorio. Más y allá que después, convenio tendría que estar reflejado la en un próxima acta, reunión. en un acta de asamblea, un acta de directorio, ¿sí? O sea, el respaldo documental formal sería el acta. Pero acá no habla de eso, sino que habla como que bueno, Le sobraba plata y deposita en la le cuenta de la sobraba empresa. me plata parece. y lo depositó en la empresa porque probablemente la empresa haya estado atravesando un problema de liquidez momentánea, entonces el director puso plata, ¿sí? Pero sí nos tiene que quedar bien claro que no es proveedor. Bueno, vamos a cambiar acá al Word, a ver si ya terminamos, me parece que este era el último. Sí. Otros datos, la cuenta del Banco Nación, bueno, está. Hasta ahí el práctico. Vamos a la guía, no, pero esta es de contabilidad 4. Vamos a ver el próximo práctico. Compras 31. Por lo menos vamos a analizarlo y ustedes van a trabajar en su propio Excel o en su propio papel. ¿Sí? Empresa Sur S.A. Dice ¿usted tiene este práctico? Sur S.A. Sí, es Pero el se está siguiente. viendo eso, profe. Sur S.A. Usted ha sido contratado por la empresa Sur S.A. para efectuar la auditoría de sus estados contables, ejercicio número 5, finalizado el 31 de diciembre. La información siguiente corresponde a datos necesarios para la revisión de la cuenta proveedores. Tenemos datos. El listado de proveedores que nos proporciona la empresa es la siguiente. Tenemos Carlos López, bueno, Fernando Pérez, Jiménez Juárez, todos los nombres ahí, y el importe de la moneda en pesos. Acá tenemos un saldo negativo, ya para tener en cuenta. Y luego tenemos las notas que seguramente fue haciendo el auditor a medida que analizaba la documentación de respaldo. Por ejemplo, la nota A, que dice jornales a pagar y cargas sociales a pagar, o sea, sueldos y cargas sociales, corresponde a jornales y cargas sociales del mes de diciembre del presente ejercicio. Bien, ¿qué asiento tienen que hacer ahí? Punto A. Acaban solos, Sacarlo de la cuenta de proveedores, porque no corresponden. Claro, no corresponde proveedores. Entonces, ¿cómo haríamos el haciendo? Proveedores a Cargas sociales a pagar. Cargas sociales a pagar. sueldos y cargas sociales. Están las dos, ¿sí? Están sueldos o jornales, dice acá. Jornales a pagar y cargas sociales a pagar. Entonces, proveedores a jornales a pagar y a cargas sociales a pagar por 1.500 y 1.350. Y de proveedores sacamos las dos. ¿Sí? Primer punto, resuelven solos, hacen solos el asiento. Punto B. Punto B es este que dice Fernando Pérez, 1.100 pesos. Es un proveedor del exterior y el saldo de la deuda corresponde a dólares 1.000 pesos al tipo de cambio al momento de la orden de compra, que era de 1,10. ¿Sí? O sea, al momento de la orden de compra se evaluó acá la deuda y lo que vamos a tener que ver es la cotización al cierre.
que no la encuentro. Ahí dice, ahí abajo el B, profe. En el B mismo dice. Ah, bueno, me quería ir hasta allá abajo. Dice, la mercadería se recibió y vendió íntegramente del ejercicio. Está más complicado todavía acá. La cotización al cierre era de 3,94 y 3,96 por dólar, tipo comprador y vendedor respectivamente. O sea, esta mercadería que le compramos a Fernando López, en principio tenemos que actualizar el pasivo, ¿sí? ¿Cómo actualizamos el pasivo? Pero, $1.000. diferencia de cotización a proveedores por 3,96. Y hacemos la diferencia con 1.100. Claro, entre 3,96 y 1,10, ¿sí? 3.960 menos 1.100. Y la diferencia. Y eso va a diferencia de cotización negativa, sería resultado negativo, a proveedores. ¿Y qué que la mercadería se haya vendido? Quiero ver si dice algo más con respecto a la mercadería. La empresa determina el costo de venta por diferencia de inventario. La única cuenta de bienes de cambio es mercadería de reventa, o sea, tenemos una sola cuenta. ¿Y qué nos influye acá? Este tema de que la mercadería se recibió y se vendió íntegramente durante el ejercicio examinado. Que va a modificar el costo de la mercadería, pero también modificar el costo de la compra. ¿De qué mercadería va? La mercadería vendida, porque el costo de mercadería vendida en realidad no valía 3,96, sino que valía, no valía 1,10, sino que valía 3,96 o el tipo de cambio. ¿Hasta qué momento se carga la diferencia de tipo de cambio al costo de la mercadería vendida? Hasta la nacionalización. Y si dice que ya se recibió durante el ejercicio, ya se había recibido y ya se había vendido. No modifica nada entonces. Ok. No modifica el tipo de cambio, no modifica la compra de la mercadería. O sea, no modifica compra, tampoco me va a modificar el stock porque esa mercadería ya no está en el stock, ¿sí? Entonces, simplemente no modifica el costo de la mercadería vendida. Que hay que analizarlo, hay que pensarlo, sí, pero no modifica el hecho que se haya recibido y vendido íntegramente en el ejercicio, no modifica el costo de la mercadería vendida.